8:1. El mensaje de hoy se llama pertenencia. Pertenencia se llama el mensaje de esta noche. Y dice Romanos capítulo 8 y el versículo 1 de la siguiente manera. ¿Lo tienes? Si no tienes una Biblia contigo, no te preocupes, escucha lo que dice. Y estamos orando por servidores, y así sería bueno ya los miércoles también tener aquí el proyector, así que estamos orando para que haya siempre personas dispuestas para hacer todo lo necesario en casa. Lo tiene el versículo 1, capítulo 8 de Romanos 1, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Me ayudas a leerlo nuevamente? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Puedes ocupar tu lugar. Antes de que te sientes, voltea, saluda a 4, 5, 6 personas ahí, dales una sonrisa, diles Dios te bendiga. Dile a las hermanas que están guapas, a los hombres, nada más diles que se ven bien, ¿verdad? No exageres. A ver, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pueden ocupar su lugar. Pertenencia, le estamos llamando a este mensaje, y en este solo versículo encierra una verdad impresionante. ¿Cuál es esa verdad? Que el mundo sin Cristo está bajo una condenación. El pecado cada vez es más común, más frecuente, más aceptable, y tal pareciera que ahora escandaliza más una persona que camina en una conducta decente, de principios, de honestidad, de valores, que una persona que está en el lado opuesto, ¿sí? Nuestros principios, nuestros valores como sociedad han ido en una decadencia. Y entonces el pecado, la peculiaridad del pecado, Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 34, el que hace pecado es esclavo del pecado, se convierte en un esclavo. Hay una esclavitud, hay un señorío espiritual sobre nuestras vidas, dependiendo a quién le damos nuestro corazón. Si se lo damos al pecado, entonces el enemigo tiene un señorío sobre nuestras vidas. Pero Pablo aquí a los romanos, a la iglesia de Roma, que habían recibido la palabra, que eran conocedores de algunos principios de la Escritura, les habla y les dice lo siguiente: ahora pues, en este tiempo, después de recibir a Jesús, dice, ahora pues, ¿cuál es la condenación? Dice, ninguna condenación hay. No hay condenación, desaparece la condenación. Ahora, yo quiero que veamos, que señalemos que muy diferente es la condenación de la acusación. ¿Me entiendes? Capítulo 8 también del Evangelio de San Juan dice que los fariseos traen a una mujer delante de Jesús, y ellos estaban acusando a esta mujer. No solamente la estaban acusando, la ley estaba dictando una sentencia, y entonces en ese momento ellos iban a ejecutar esta sentencia. Pero Jesús interviene, ¿verdad? Jesús interviene, y al final de esta historia, tú sabes la historia, al final de esta historia le dice Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella voltea y dice, ninguno, todos se han ido. Pero Jesús dice algo que va más allá de la acusación, dice, ni yo te condeno, ¿sí? El hombre, el ser humano, Satanás pueden acusar, mas no pueden condenar. El único que puede condenar es aquel que tiene la autoridad para hacerlo, y el que tiene la autoridad para hacerlo no solamente no condena, sino que liberta nuestras vidas. ¿Y a qué nivel la libertad? Que Él mismo se ofreció por nosotros para darnos esa libertad y esa vida eterna. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay. No hay condenación. No existe condenación para nosotros, pero antepone también ahí otro principio.
Dice, para los que vienen a la iglesia vida. ¿Verdad que dice así? ¿Sí dice así? No, ¿verdad que no? No, porque podemos venir a la iglesia, pero puede ser que no hagamos lo que dice el versículo a continuación. Dice que no hay condenación para quienes, para los que están en Cristo. Entonces tú y yo necesitamos estar en Cristo. ¿Qué es esto de estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Y qué es lo que trae condena? ¿Qué es lo que trae acusación? El enemigo va a buscar la manera de hacernos retroceder espiritualmente, porque sabe que con eso nos acusa, y si nos acusa, entonces puede venir una sentencia de condena. Nosotros mismos, nuestra conciencia muchas veces nos va a acusar, y si yo siento que lo que hago es digno de juicio y de condena, entonces yo estoy abriendo las puertas a la condena, yo estoy abriendo las puertas al juicio, ¿entiendes? Ahora, realmente no es lo que yo digo que es bueno, lo que es malo. La palabra me dice a mí que es bueno y que es malo, pero aún de todas estas cosas, Cristo nos liberta y nos hace caminar en una vida nueva. Los que están en Cristo Jesús, dice que estos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero hablar hoy, por eso estoy hablando de este tema y le puse por nombre pertenencia, porque quiero hablar cómo el Señor nos da no solamente libertad de la condena, sino nos quiere dar libertad completa sobre las artimañas del enemigo que nos llevan al pecado. Y quiero llevarte a una escritura, primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Más adelante volveremos aquí a Romanos, capítulo 8 y también un poquito del capítulo 6, pero yo quiero llevarte aquí a Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 1. ¿Lo tienes? Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ahora, aquí me gusta una expresión que dice, armaos, también armaos del mismo pensamiento. La palabra armaos o armarse puede tener una doble aplicación. La primera es como cuando tú le pones un elemento, un complemento, algo que estás construyendo, lo estás armando, ¿verdad? Le agregas una parte más, pero también tiene aquí que esto entonces se vuelve un arma, ¿verdad? Acuérdense que estamos en una pugna, en un debate, en una lucha espiritual de manera constante. Tú y yo, la Biblia habla del tema bélico desde que empieza hasta que termina, ¿verdad? Así que la palabra lucha, guerra, batalla siempre va a estar presente en la palabra del Señor desde que empieza hasta que termina, porque eso es lo que somos. Somos parte de un ejército, estamos en una lucha constante, en una lucha que ya está ganada, una lucha en la cual tú y yo somos victoriosos, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de que esa lucha se lleva a cabo, ¿sí? Y entonces dice aquí que nos tenemos que armar del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó, hablando de Jesús, con el pecado. Así que esta palabra me gusta, cómo darle una estocada al pecado, cómo terminar con el pecado, ¿me entiendes? Si yo preguntara, no voy a preguntar, pero si yo preguntara aquí de la gente honesta que está en este lugar, ¿cuántos hemos tenido problemas con el pecado? Yo le dije, levante la mano el que ha tenido problemas con el pecado. Y yo creo que la mayoría levantamos nuestra mano, porque el pecado va a estar ahí presente. Porque el pecado viene a través de la seducción y la tentación, y resulta que aquellas cosas, ¿verdad? No sé si es parte del instinto. Si tú le dices al niño, ¿verdad? No, mira, no vayas a abrir la estufa. El niño ni siquiera tenía el pensamiento de acercarse a la estufa, pero ya desde que le dijiste, hijo, no te vayas a acercar a la estufa, ¿qué crees que va a hacer el niño? Va a estar asomándose, la curiosidad, y que abra en la estufa.
Y si de pronto pintas una pared y le dices a tu niño, no vayas a tocar la pared porque la pintura todavía está fresca, ¿qué crees que va a hacer el niño, verdad? Va a esperar que no lo veas, ¿verdad? Y va a ir y le va a tallar, a ver si es cierto, ¿no? Porque hay un instinto en nosotros, en el ser humano. Satanás lo conoce, Satanás sabe. Entonces, cuando Dios dice, mira, no hagas tal cosa, y uno dice, ¿verdad? Nuestro instinto, nuestra mente, ¿será? ¿No será? ¿Recuerdas cómo vino el enemigo con Eva en el huerto, allá en el Edén? ¿Verdad? Dios le dijo, no coman del árbol del bien, de la ciencia, del bien y del mal, no coman. Y entonces viene la serpiente, ¿verdad? Con aquella astucia, como siempre viene, con mucha astucia, con seducción, y dice, con que Dios os ha dicho. ¿Entienden? Con que Dios os ha dicho. Él sabía lo que Dios les había dicho, pero dice, no es así, no lo entiendas mal. No. Lo que pasa es que si tú comes, le faltó agregar, de lo que Dios dijo que no comieras, se van a abrir tus ojos, vas a conocer el bien y el mal, y van a ser como dioses. Y entonces le causó curiosidad, y ahí va, ¿verdad? Y entonces hizo lo que hizo lo que muchas veces también nosotros hemos hecho, ¿verdad? Por la curiosidad. Yo quiero leer este mismo versículo en una versión diferente. Desde luego es la palabra de Dios, pero encontré esta versión que dice así, ¿verdad? Les vuelvo a leer en la versión 60, que es la que normalmente leemos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne. Y dice en esta versión, en la internacional, dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman ustedes también la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿Sí? En otras palabras, ¿cómo llegamos al punto de tener victoria sobre el pecado? El pecado, el taller donde Satanás construye el pecado es en nuestro cuerpo. ¿Sí? Pero antes de que el cuerpo lleve a la acción, primero llega a nuestra mente. Cuando la Biblia habla acerca de no vivir en la carne, no está hablando de esta carne física, está hablando de nuestra mente carnal. Si Satanás no puede trabajar en el cuerpo, a menos que primero haya trabajado en nuestra mente. Primero llega con seducción en nuestra mente. Las tentaciones están no en el cuerpo, ¿entiendes? Están en la mente. ¿Sí? De pronto aquel que tiene problemas con el vicio, ¿verdad? No es su cuerpo el que tiene la batalla, es su mente. Porque allí están los hábitos, porque allí están las ataduras. ¿Sí? Entonces, cuando habla aquí el apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, o sea, ¿cómo padeció Cristo? ¿En qué aspectos padeció Cristo? Y entonces habla de dos. Era un ser humano como tú y como yo. ¿Entiendes? Él se tuvo que destronar, despojar de su divinidad para venir y sufrir, ¿verdad? Todo lo que un ser humano sufre aquí en esta tierra. Sufrió de hambre, de fríos, de rechazos, de insultos, no sé de qué tantas cosas sufrió. Pero por si fuera poco, al final sufrió, ¿verdad? Entregándose en esa cruz del Calvario. Así que dice que nosotros también nos tenemos que armar de este pensamiento. O sea, yo tengo que permitir ese pensamiento en mi vida. Yo tengo que padecer. Yo tengo que estar dispuesto a sufrir. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. No malentendamos. No nos vamos a volver masoquistas. No vamos a buscar el sufrimiento. No. Vamos a estar dispuestos a llevar este cuerpo en esta condición humana hasta donde sea necesario, por tal de que el pecado no se enseñoree más de nosotros, sino que nosotros nos podamos enseñorear del pecado. ¿Cómo rompemos con el pecado? ¿Cómo terminamos con el pecado? De acuerdo a lo que dice aquí, estando dispuestos a padecer, estando dispuestos a sacrificar. ¿Entiendes? A sacrificar. Y dice el versículo 2, para no vivir, estoy en 1 de Pedro 4, verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo leo en esta versión. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y me paso al versículo 3.
pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirles cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Regresando a Romanos capítulo 8 y el versículo 1 que leíamos, dice lo siguiente, ¿verdad? Ahora pues no hay ninguna condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo estamos en Cristo Jesús. Voltea con alguien ahí y dile, estamos en Cristo Jesús. Estamos en el Señor. Estamos en su camino. Estamos en su palabra, en su voluntad. Entonces no hay ninguna condenación. Y yo hice una diferencia entre acusación y condenación. El enemigo siempre te va a estar acusando, siempre, siempre. Aunque no sea cierto, te va a estar acusando, siempre. Las personas a tu alrededor quizás también te van a estar acusando. El propio Pedro dice que cuando nos acusen, dice que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Va a haber acusaciones con verdad y sin verdad. No nos debe de importar si hay acusación o no hay acusación. Ahora, preferible es que nos acusen mintiendo y engañando. Pareciera que a veces nos molesta más, ¿verdad? A veces nos molesta más, pero ni es cierto, pero yo ni hice, ¿verdad? Y como que nos molesta. Cuando hacemos, pues, ¿verdad? ¿Con qué cara reprochamos? Pero dice la palabra que tú te alegres y te goces cuando te injurien, cuando te difamen. Preferible es que sea mintiendo. Y si de pronto dicen que por ahí tú andabas de coqueto, ¿verdad? Con otra mujer, y si de pronto dicen por ahí que tú estabas ambicionando y están mintiendo, goza. No hay problema. No te están acusando con verdad. Pero el enemigo siempre va a estar buscando cómo acusarnos. Y déjenme les digo que a veces se encuentran muy buenos ayudantes. A veces el enemigo encuentra muy buenos ayudantes. En el matrimonio a veces se encuentra ayudantes. En la iglesia a veces se encuentra ayudantes. Y a veces nosotros mismos nos convertimos en su ayudante. ¿Sí? Porque si de pronto andamos por ahí medio resfriados espiritualmente, si de pronto andamos por ahí medio desanimados, nosotros le ayudamos. Y decimos, cuidado, ya ni voy a la iglesia. ¿Para qué? Y el enemigo viene y dice, estamos de acuerdo, ¿verdad? Hasta que estamos de acuerdo. Y nos empieza a traer un consuelo, ¿verdad? Y nos convence de que ya no tiene sentido. Pero dice que no hay ninguna condenación. Ninguna condenación. ¿Alguien ha pasado por aquí con algún desánimo? Levante la mano si ha pasado, que al cabo la cámara no apunta para allá, no vas a salir a la grabación, ¿verdad? Si has pasado por un desánimo, ¿qué es lo que vivimos en el desánimo? ¿Me entiendes? Lo primero que hacemos cuando nos desanimamos, dejamos de orar. Y si dejamos de orar, pues casi igual dejamos de leer la palabra. Y luego lo siguiente que viene es, se nos quitan las ganas de ir a la iglesia. Las ganas de diezmar y ofrendar se quedan, ¿verdad que sí? Sí. Oh, sí, mentirosos. Ninguna condenación hay. No hay argumento que tenga validez para condenarnos si estamos en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Si estamos en Cristo Jesús, el enemigo no tendrá ningún derecho legal de levantar una acusación verdadera en nuestra contra. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Y entonces, lo que vemos en la palabra del Señor, que Jesús tenía 12 que caminaban con Él. 12. Cada uno de ellos, ¿verdad?, estaba en un proceso. Di conmigo proceso. Dile a tu hermano, estamos en proceso. Voltea y dile, estamos en proceso.
Ya el Espíritu de Dios estaba en ellos, ya oraban por los enfermos, ya predicaban la palabra, ya veían milagros suceder por su servicio a Dios, pero aún todavía así estaban en procesos. ¿Qué vemos en este cuerpo de creyentes, en este grupo de creyentes, verdad? ¿Qué vemos? Vemos algunos ambiciosos. Recordábamos hace unas 3 semanas, estábamos predicando sobre Jacobo y Juan, su hermano, ¿verdad? Que le dijeron: Señor, queremos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Dice que los otros 10 se le enojaron, ¿verdad? Así que vemos que había este tipo de situaciones entre los apóstoles. ¿Qué más vemos, verdad? Dice que Tomás se conoce por Tomás el incrédulo, ¿verdad? Era un hombre falto de fe. ¿Qué más vemos, verdad? En algunos de estos discípulos o apóstoles tenían todavía algunas áreas que estaban en proceso. Y en el último día de la Pascua, ¿verdad? Dice que uno de ellos le traiciona, le entrega, le vende por 30 piezas de plata. Di conmigo: ay, Judas. Pero déjame te digo que algunos por menos lo hemos traicionado, ¿verdad? Exageramos a Judas, decimos: ¿cómo 30? ¿Verdad? Y a veces nosotros de gratis, ¿sí? Y entonces dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se trata de estar en Cristo Jesús. Y los discípulos, los apóstoles, estaban en Cristo. Estaban en Cristo. ¿Me entiendes? Eran sus amigos, las personas más cercanas. Y uno de ellos, ¿verdad? También hablábamos hace días acerca de Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús dice que será entregado, que lo abandonará, dice: Señor, yo estoy contigo, dispuesto para ir y dar mi vida. Voy hasta la muerte, ¿verdad? Y el Señor le dice una verdad, dice: Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. O sea, eso es estar en Cristo. ¿Entiendes? Para que tú no digas: no, pues entonces quiero, ¿verdad? No, estar en Cristo es que tú le entregas tu corazón, que tú tienes el deseo, que tú rindes tu voluntad, que tú has hecho un pacto con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son casados o se casaron en algún día, verdad? ¿Qué es el matrimonio? Es un pacto. ¿Se acuerdan que juramos en el pacto? Lealtad, amor, estar en las buenas y en las malas, ¿verdad? Uy, lo dijimos viéndolo en los ojos y hasta suspirado, hasta escalofrío nos daba así. Sí, hasta que la muerte nos separe. Y después de 2-3 meses empezaron los pleitos, los problemas, ¿verdad? Entonces es un pacto. Cuando nos entregamos a Cristo, hicimos un pacto. Y eso no nos evita de seguir siendo las personas, los seres humanos que somos. Estamos en el proceso. Estar en Cristo no es ser perfectos. Estar en Cristo es tener un pacto con Él. Y en ese pacto aprendemos, asumimos nuestras debilidades, nuestros errores. ¿Y para qué crees que Dios te permite que tú veas tus errores? Imagínate que de pronto vas en tu vehículo, ¿verdad? En carretera y observas que la aguja de la temperatura va rápido, así llegando a lo máximo, a donde está el peligro, donde está lo rojo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar precauciones, te vas a detener, vas a revisar tu vehículo, porque hay un aviso, ¿entiendes? Hay un riesgo, hay un peligro. Entonces, cuando tú ves, observas que en tu persona, en tu temperamento, en tu conducta, ¿verdad? De pronto algo se empieza a manifestar anormal. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar medidas, ¿verdad? Vas a tomar medidas. Cuando tú entiendes que de pronto tu molestia, tu coraje, y uno dice: pero ¿por qué me enojé? Ni yo sé por qué me enojé, ¿verdad? Y entonces esto es como un aviso. Es como cuando la temperatura se empieza a subir, ¿verdad? O cambiémosle, ¿verdad? Cuando vas en carretera y de pronto observas que la aguja de la gasolina, ¿verdad? Ya va en el empty, ¿verdad? Ya marcando la E, ¿verdad? Y algunos de pronto empiezan a reprender al diablo mentiroso, no es cierto, ¿verdad? Pero otros llegan a una gasolinera y le ponen gas, ¿verdad? Son avisos. Y de pronto nuestra conducta, nuestro diario vivir nos va a dar esos avisos. Nos va a decir: espérame, ¿qué pasa?
¿Me entiendes? Mi conciencia me va a decir algo está mal, algo no va bien, ¿verdad? Porque de pronto el temperamento, la molestia, el coraje, el deseo de venganza, la avaricia, etcétera, empieza. ¿Por qué? Porque estamos todavía en esta condición de cuerpo, de seres humanos. ¿Me entiendes? Hay un proceso en nosotros, hay un trato en nosotros, y de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura, dice: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne. Cristo padeció en la carne. Cristo no padeció en la carne por su pecado. Cristo padeció en la carne por nuestro pecado. Y si Él padeció por mi pecado, entonces justo es que yo padezca en esta carne por mi pecado. Y cuando habla de padecer en la carne, no habla de sufrimientos injustos, sino habla de que yo tengo que someter esta carne, castigar esta carne, no físicamente, sino abstenerla de las pasiones y de los deseos del mundo. ¿Entiendes? Porque me gusta, me encanta la expresión que dice que a través de lo que Cristo hizo, en este capítulo 4, versículo 1, dice: pues quien ha padecido, ya no solamente habla de Jesús, sino de todo el que está dispuesto a crucificar su carne. Dice: pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Cómo terminamos con el pecado? Estando dispuesto a entregarnos, a rendirnos, a morir a las pasiones, a los deseos de la carne. Dice que entonces terminamos con el pecado. Y regresamos un poquito aquí a Romanos capítulo 8, y ahora vamos a leer lo que dice el capítulo 8, verso 5 y el verso 6. No pretendemos que este sea un mensaje que traiga juicio ni condenación, sino todo lo contrario, liberarnos con la gracia de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo de todo lo que nos puede estar deteniendo de avanzar. Dicen estos dos versículos: porque los que son de la carne. ¿A qué nos referimos que son de la carne? Los que caminan todavía en la carne, en los deseos de la carne. Dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas. Estaba profundo, ¿verdad? Estaba profundo el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Realmente solamente está repitiendo lo mismo. El que es de la carne, ¿en qué va a estar pensando? ¿Alguien aquí le gusta el fútbol? ¿Sí? Perdón por lo que dice. ¿Alguien aquí le va a la América? ¿Sí? Que Dios los perdone, ¿verdad? Y cuando de pronto juega el América y las Chivas, ¿quién le va a las Chivas? También que Dios los perdone. Y de pronto juegan esos dos equipos. ¿Qué va a estar pensando en el que le va a la América? Pues que meta gol su equipo. ¿Y qué van a estar pensando los de las Chivas? Así que nuestra naturaleza, nuestra definición con respecto a lo espiritual, aquí lo dice el apóstol Pablo: el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. El que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Que Dios los perdone por eso también. ¿En qué piensas? ¿Qué llena tu pensamiento? ¿Qué es? Revisa un poquito este día, analiza este día. ¿Qué es lo que ha estado ocupando más tu pensamiento durante este día? ¿Lo espiritual o lo carnal? Y eso que esté ocupando por mayor espacio y mayor tiempo tu mente, entonces eso es lo que es, ¿verdad? El verso 6 dice aquí: porque el ocuparse de la carne es, ¿qué cosa? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, oye, qué gran diferencia, ¿verdad? El ocuparse de la carne nos lleva otra vez a la condena, nos lleva otra vez
y nos lleva a una conexión con la pobreza, con la enfermedad, con todo lo que acarrea la muerte. Cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, no coman del árbol porque ciertamente morirán. Y de pronto comieron del árbol y no murieron. Lo que no dice allí es que en ese momento se abrió la puerta a la muerte, en todos sus aspectos. En ese momento se abrió la puerta a la enfermedad. En ese momento se abrió la puerta a la escasez, a la pobreza, a los pleitos, al divorcio, a las mentiras, a todo. En ese momento. ¿Sí? Entonces cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu, dice que esto va a traer vida y paz. Pero cuando ocupamos nuestro ser, nuestra mente en las cosas de la carne, dice que entonces, por más que tú digas, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, mira, Señor, que mi trabajo sea abundante, mira que tenga mucha ganancia en el negocio, va a haber una puerta abierta en conexión con el reino de las tinieblas, porque dice que el ocuparse de la carne nos lleva a muerte, pero el ocuparse del Espíritu dice que trae vida y trae paz. Amén. Ahora, capítulo 6, nos regresamos un poquito, aquí estamos en Romanos, ahora vamos al capítulo 6, y dice lo siguiente, el verso 14, hablando también del pecado. El libro de los Romanos es un libro muy completo, es un libro que nos habla mucho acerca de lo que es el conocer a Cristo y el caminar en el camino de verdad, en el camino de vida. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque históricamente los romanos, los creyentes en Roma, fue la única congregación, la única iglesia que se levantó sin la intervención directa de uno de los apóstoles. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo se derrama en el día de Pentecostés, los creyentes, los simpatizantes con la religión judía vinieron a la fiesta a adorar, ¿sí? Vinieron desde la Pascua y se quedaron hasta Pentecostés, y ellos fueron testigos de lo que sucedió en Pentecostés, y ellos fueron también impactados por la obra del Espíritu Santo. Fueron de aquellos 3,000 que se convirtieron, fueron de aquellos 3,000 que se bautizaron, algunos de ellos, y cuando regresaron a Roma, entonces llegaron hablando con poder y con autoridad del testimonio que habían recibido, del impacto, de la revelación, de la presencia del Espíritu Santo y de la salvación. Entonces empezó a haber una conversión masiva. Es por eso que Pablo a distancia empieza a direccionar el caminar de la iglesia en Roma, no presencial sino a distancia, y es por eso que él escribe y da esta verdad. Ahora, les decía, capítulo 6, verso 14. Aunque todo el capítulo habla acerca de eso, miren, lo llevo desde el verso 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, no tenga autoridad, no tenga gobierno. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando prestamos nuestros miembros, nuestros cuerpos al pecado, el enemigo va a traer cierto señorío. Dice el verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará, o sea, antes el pecado, el enemigo estaba señoreando nuestro cuerpo, nuestra vida. Pero cuando fuimos libertados por la gracia, por el perdón, por el favor de Dios, ya el pecado, el enemigo, Satanás, no puede señorear más nuestra vida. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el verso 16, ahí mismo, 6:16 de Romanos, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? O sea, lo que está diciendo aquí: ¿a qué obedeces? ¿A qué obedeces? Eso te señorea.
Ahora, a veces nosotros los seres humanos nos sentimos tan inteligentes, tan predominantes, ¿verdad? Y el hombre dice, no, yo puedo con 3, 4 mujeres, ¿verdad? Soy bien hombre. No, estás sometiendo tu mente, tu pensamiento. Aquel que de pronto dice, ni cuenta se dio que le hice una tranza en el negocio, ¿verdad? Ni cuenta se dio, y nos sentimos inteligentes, pero realmente lo que estamos haciendo es someternos a una manipulación y a un señorío que el enemigo trae sobre la sociedad, y entonces de esta manera los esclaviza. ¿Para qué? Porque una mentira te vuelve mentiroso, una mentira te enrola, un engaño, el que de pronto, llamándose cristiano, no engaña o miente, ¿qué tiene que seguir haciendo para sostener aquello como algo genuino? Va a seguir mintiendo. ¿Entiendes? El que hace un fraude, pues entonces sigue haciendo otro, ¿verdad? Para cubrir. Y si de pronto mentimos por algo, seguimos mintiendo para cubrir aquella mentira. Así que ya no solamente fue una mentira, ya fueron 15, 20 mentiras más. Y si una sola mentira nos hizo mentirosos, pues imagínate, si seguimos mintiendo. Otra vez volvemos a estar sujetos al yugo. Dice el verso 17. Pero gracias a Dios. ¿Cómo dice? Gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza, de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y cuando conocimos la palabra y nos entregamos de corazón, dice el verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia, ahora somos siervos de Dios, somos hijos de Dios. Quiero agregar, no quiere decir que eres perfecto. Quiere decir que estás dispuesto a someterte a tu Señor, a la palabra, al mandamiento. ¿Entiendes? Y cuando tenemos esa actitud de querer someternos, esto no quiere decir que ya de ahí en adelante ya no cometes ningún error, porque seguimos siendo endebles, seguimos siendo humanos, no justificamos, ¿verdad? Cuando cometemos el error no venimos y decimos, Señor, sí lo hice y qué, ¿verdad? No, venimos y le decimos, Señor, perdóname. Señor, me duele, Señor, me quebranto, Señor, me arrepiento, Señor. ¿Por qué? Porque ya nuestra naturaleza ya no ama el pecado, aborrece el pecado. Ahora ya repugnamos el pecado. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Ya no somos del mal, ya no somos del enemigo. La Biblia dice, ¿verdad? Hablando del libro de los Hebreos, dice la palabra, y no como Caín. ¿De quién era Caín? Dice que era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Porque su mente, su pensamiento, su obstinación estaba seducida, manipulada por el pensamiento del enemigo. Pero nosotros no somos del maligno. Nosotros tenemos un dueño, un Señor, el que pagó por nosotros, el que nos redimió, el que cada día extiende su gracia, su amor, su misericordia sobre nuestras vidas, y no vamos a prestar nuestra mente, nuestro pensamiento al mal. Ya no queremos someternos al yugo de la esclavitud, nos queremos someter al señorío de Jesús. ¿Entiendes? El enemigo no viene pidiendo permiso si te quiere someter a su yugo. Él viene y te pone su yugo. Él nomás dice, préstame poquito tu mente, tu pensamiento, y yo me encargo del resto. Jesús no. Jesús dice, dispón tu corazón para que seas mío. Dispón tu vida para que yo traiga mi gracia, mi cobertura sobre ti. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser prudentes, sabios y tomar las decisiones correctas, a fin de que el pecado no pueda seguir gobernando más sobre nuestras vidas. ¿Sí? Y entonces regreso al capítulo 8, versículo 1 de Romanos, porque ya quiero estar terminando, ¿verdad? Ahora sí es en serio. Libres de condenación. Wow, esto me gusta. Libres de condenación. ¿Quién nos puede condenar? ¿Qué nos puede condenar? Si
Cualquier pecado lo ha absorbido la cruz de Cristo, si es suficiente su sacrificio y su sangre para que ese pecado no nos condene más. Ninguna condenación. Voltea con alguien ahí, ninguna condenación. Nada te puede condenar. No hay ninguna sentencia, no hay nada que nos pueda destituir de la gloria de Dios cuando nosotros tenemos nuestro corazón determinado a decirle: Señor, yo admito que no soy perfecto. Yo admito, Señor, que todavía las debilidades de mi condición humana están ahí presentes. No soy perfecto, Señor, pero tampoco soy hipócrita. En el momento que yo reconozco que he hecho algo inapropiado, vengo delante de tu presencia, porque ¿sabes qué? La Biblia dice que el que encubre sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta. Entonces mira, es bien fácil. El enemigo a veces te dice: cállate, cállate, que nadie sepa. No le digas a nadie, menos al pastor. El pastor te va a poner como, bueno, ya sabes. No le digas a nadie. Y nos creemos inteligentes. Pero sabes que esa es una estrategia del enemigo. Porque cuando no confesamos nuestro pecado, el pecado nos empieza a carcomer por dentro, nos destruye. Y entonces el pecado en lo oculto es una bomba de tiempo, se multiplica, se potencializa. Pero cuando nosotros venimos delante del Señor y decimos: Señor, aquí estoy. Señor, he hecho, he pensado, he actuado de tal manera. Entonces, ¿cómo te va a acusar el enemigo de lo que tú mismo te acusas? Y le quitamos la chamba al enemigo. Le quitamos su trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos admitimos, reconocemos: Señor, yo admito, yo reconozco que soy pecador, que estoy falto, que todavía tengo este problema, que todavía este pensamiento, que todavía esta actitud, Señor, pero me humillo ante tu presencia para que tú me revistas de tu gracia, de tu poder, y que empiece esa transformación a seguir avanzando sobre mi vida, porque es la manera en que vamos a terminar, a acabar con el pecado. Me encanta este pasaje y lo leo de nuevo, ¿verdad? El verso 1, capítulo 4, versículo 1 de Primera de Pedro, dice la parte final: pues quien ha padecido en la carne. Y esto es lo que yo quiero que te lleves en esta noche. Es más, te invito a que te pongas sobre tus pies. Y si tienes tu Biblia, subráyalo, lee conmigo nuevamente la última frase del capítulo 4, versículo 1 de Primera de Pedro. Pues quien ha padecido en la carne. Wow, es por eso que a veces no nos gusta. ¿A quién le gusta aquí padecer en la carne? ¿A nadie? No nos gusta. Pero Dios, que es perfecto, a veces nos lleva a padecer en la carne. Porque cuando padecemos en la carne, entonces eso nos lleva a tener un encuentro, a tener un clamor, una necesidad.